Marcos capítulo 6, versículo 34, ¿lo tiene ya? Amén. Dice así la poderosa palabra del Señor. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Sabe que esta frase tan breve tiene mucho para enseñarnos. Jesús va con sus discípulos a descansar, a comer y a descansar, porque dice la Biblia que no le alcanzaba el tiempo ni para comer. Era mucha la gente que venía a él. Van a pasar a otro lado, sin embargo, en eso que ellos van a ese receso, entre comillas, se le adelanta una multitud. Y yo quisiera que nos enfocáramos principalmente hoy en un término, que es la compasión. Fíjese que podemos decir que la compasión es un valor humano, del ser humano. Es ese sentimiento que crea un puente con el dolor y la necesidad de otros. ¿Sabe? Hay escenas muy hermosas del ser humano que, por ejemplo, en los desastres naturales, en los terremotos, usted ve cómo hay organizaciones, iglesias, que se movilizan para poder ir en ayuda de la persona que quedó a lo mejor en un estado de desprotección, ¿no es cierto? Lo hemos visto en muchísimos lugares, Haití, Chile, México, etcétera. Gente que sacrifica de su tiempo, de sus recursos, ¿sabe? Por compasión. Esta palabra compasión encierra varias cosas, ¿ah? Porque la compasión como que nos lleva a desarrollar empatía y comprensión. ¿Con qué? Empatía con la otra persona. Empatía es ponerse en el lugar de la otra persona. Y comprensión porque vamos y llegamos a comprender lo que a otro le sucede y hacemos algo. Hay una parábola del Señor Jesucristo cuando un hombre le pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús enseña de una forma magistral, de una parábola muy simple, dice que había un hombre que estaba tirado a la orilla del camino medio muerto. O sea, podríamos decir medio vivo también entonces. Pero no estaba muerto. Un medio muerto, o sea, tiene la apariencia de muerto, pero no estaba muerto. Dice que pasa un sacerdote y pasa un levita. Los dos relacionados con actividad eclesiástica, si se quiere. Pasa el sacerdote, ve la cosa complicada, sigue de largo. Pasa el levita, ve la cosa complicada, ¿qué habrán dicho? Está medio muerto este. Entonces sigue de largo. Pero Jesús habla de un buen samaritano. ¿Qué fue la acción que diferencia al buen samaritano del sacerdote y al levita? ¿Sabe qué? Que le fue a ayudar. O sea, ¿sabe lo que desarrolló el buen samaritano? Compasión. Compasión. Cuando nosotros nos movemos con compasión, ¿sabe? Nos estamos pareciendo cada vez más a Jesucristo. Pero fíjese que hoy día la sociedad, en una sociedad cada vez más hedonista, egoísta y fría, pareciera que comienza a escasear ya un poco la compasión. Y eso no es todo, porque hoy día la televisión, los medios de comunicación ya nos tienen acostumbrados a escenas fuertes. Porque la televisión y los medios de comunicación combinan la ficción con la realidad, ¿no es cierto? Entonces, si a usted le muestran, por ejemplo, una escena de niños de África desnutridos, usted dice, pobrecitos los niños, y bueno, apaga la tele o cambia la imagen en el WhatsApp o en el Instagram. Pero fíjese que esa es una realidad de personas que hoy día están sufriendo. Hoy día cuesta sorprender al ser humano porque nuestra capacidad de asombro parece que ha ido disminuyendo. Cuesta impactarnos porque nosotros hemos visto muchas cosas terribles. Yo me acuerdo, no sé si ustedes lo vieron, cuando fue el terremoto y tsunami en Japón. Nosotros, el mundo entero, estábamos siguiendo, parecía una película,
cómo en vivo y en directo estábamos viendo cuando las olas iban devastando todo lo que encontraban a su paso. Yo me acuerdo perfecto de la imagen, carretera, sembradíos, lo que fuera. Pero usted apagaba la tele y eso podía parecer una ficción, pero era una realidad de familias que perdieron sus propiedades e incluso probablemente algunos hasta su vida, producto de eso, la compasión. Ahora, es Jesucristo el que señala aquí, no dice Jesucristo y sus discípulos, Él no estaba solo. Jesús estaba con los discípulos. Entonces viene esta multitud, dice una multitud, y agrega un dato, una gran multitud. O sea, quiere decir que es una multitud grande. Entonces Jesús vio esa multitud y dice la Biblia que tuvo compasión de ellos. Se lo quiero decir de otra cosa y plantear una pregunta. ¿Qué fue lo que vio Jesús? ¿Por qué no dice Jesús y los discípulos? ¿Por qué no dice Jesús y sus discípulos tuvieron compasión? ¿Saben qué? Jesús vio para mí lo que otros no vieron. A lo mejor los demás vieron gente. A lo mejor alguien vio un problema. Ahí viene esta gente otra vez. Pero Jesús dice que tuvo compasión. ¿Sabe por qué? Y dice la palabra, hay un dato muy, muy revelador aquí. Dice, porque los vio como ovejas que no tienen pastor. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Jesús los vio en un estado de abandono espiritual. Jesús podía haber dicho, ¿saben qué? Estoy cansado, vengo de sanar enfermos, de predicar, he estado con mucha gente, vuelvas mañana. Ahora no, tengo hambre. No, dice la Biblia, Jesús los vio, tuvo compasión de ellos porque los vio como ovejas que no tenían pastor. Yo quiero citar otro versículo que está ahí en los primeros versículos de Mateo 24, si mal no recuerdo el versículo 12, cuando Jesús dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Sabe lo que ha ido pasando en la sociedad? Nos hemos ido volviendo fríos. Vemos la necesidad y a veces seguimos de largo, porque estamos ocupados. Podemos decir, yo también tengo mis problemas, yo también tengo mis necesidades, como a veces decimos, bueno, yo también necesito oración, yo no estoy en condiciones de ir a ver a un enfermo o de ir a orar por alguien, porque yo necesito. Entonces, una persona que piense así difícilmente va a poder tener compasión de otra persona. Si usted se coloca en ese lugar de que yo soy el que necesito, entonces usted no se va a mover por la necesidad de otro. ¿Cuántas veces incluso nos ha pasado? Yo creo que a la mayoría que hemos ido caminando por la calle y ha habido una persona necesitada y ha pedido una moneda para 1 litro de pan, dijo una vez un hombre. ¿Ah? ¿Me da una moneda para 1 litro de pan? ¿Ah? Pero hablando en serio, ¿cuántas veces vemos la necesidad o la necesidad está más cerca, pero no tenemos compasión? No actuamos de la misma forma como actuó Jesús. Y a mí me conmueve este hecho, si bien es cierto, yo no he sido criado en el aspecto, en el área agrícola, pero imagínense qué es lo que es una oveja sin pastor. La oveja no tiene sentido de orientación. La oveja es un animal torpe. La oveja, ¿sabe? La oveja no tiene buena visión. La oveja no es un animal que se pueda defender solo. Así vio Jesús a esa gente, en un estado de desprotección, en un estado de abandono espiritual. Y dice la Biblia que tuvo compasión, porque los vio como ovejas que no tenían pastor. Eso es lo que la iglesia, usted y yo, hoy día también necesitamos hacer. Tener compasión de esa gente que hoy día está sin Cristo. Y alguien puede decir, bueno, pero si le hemos hablado, pero no quieren venir a la iglesia. Ve que nosotros hablamos así. Se nos olvida que nosotros somos iglesia.
Entonces, si usted y yo somos iglesia, bueno, llevémosle la iglesia. Que vean a la iglesia moverse. Que vean a la iglesia, ¿sabe qué? Respondiendo a sus necesidades. A mí me ha tocado, para la gloria del Señor, ver, y yo sé que hay otras personas también acá, que le ha tocado ver la respuesta de las personas cuando ellos han recibido una solución a su necesidad. Yo me recuerdo que en una oportunidad estábamos en un ropero solidario, yo estaba haciendo como que ayudaba, y había un hombre que antes de irse, ¿sabe? Que se paró con algunas cositas, me parece, y dijo, muchas gracias por acordarse de nosotros. Eso es compasión. Compadecerse, tener misericordia. Ese es el evangelio. Yo les conté esa historia de ese evangelista que fue a X lugar a evangelizar. Nadie acudía a sus campañas, nadie iba a escuchar su mensaje. Hasta que un día viene un hombre de ese lugar y dice, ¿sabe qué? No va a venir nadie a escucharlo. ¿Sabe por qué? Porque la gente aquí tiene hambre. Y si usted no le da para comer, no van a venir a escuchar su mensaje. Fue un tremendo regalo para ese varón. ¿Sabe por qué? Porque cambió su estrategia. Les dio de comer y esa gente aceptó a Jesús. Compasión. ¿Sabe lo que necesita el mundo hoy? Compasión. ¿Y sabe lo que necesitamos nosotros? Mirar con los ojos de Jesús. Porque yo estoy seguro que los ojos de Jesús ve lo que los ojos naturales no ven. Y insisto, aquí no dice Jesús y sus discípulos. Es Jesús el que ve esa gente. A lo mejor los discípulos estaban medio enfadados. Usted puede decir, pero ¿cómo se le ocurre eso? Bueno, le pongo un ejemplo. Los discípulos a veces no se sintonizaron con el maestro cuando venían los padres con los niños para que Jesús los tocase, los bendijese. Los discípulos no les pareció buena idea. Y comenzaron a reprender a los padres, dice la palabra, para que se llevaran los niños. Está ocupado el maestro. Es como algunos hoy día, perdón, lo voy a decir, como algunos hoy día de estas iglesias más modernas que andan con guardaespaldas. Y usted se quiere acercar a ellos, no puede porque se le cierra como un círculo. Y los discípulos estaban desintonizados con Jesús y van los padres, los tutores, no sé, y llevan a los niños para que Jesús los toque, los bendiga. Y los discípulos no se lo permiten. Pero cuando Jesús ve eso, ¿sabe lo que dice la Escritura? Utiliza una palabra que dice mucho. Dice que Jesús se indignó. Se indignó. Y póngase en el lugar porque a lo mejor los discípulos pensaron, bueno, ¿qué van a recibir los niños de Jesús si esta enseñanza es para adultos? Los adultos van a comprender. Sin embargo, los padres estaban entusiasmados. Insisto, para que Jesús los bendijera, era para que Jesús les tocara, no sé, le hiciera una oración. Y los discípulos estaban desintonizados con el maestro. ¿Y qué fue lo que Jesús dijo? Se indignó. Y Jesús dijo, dejad los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Oiga, ¿se da cuenta el contraste? Ellos creían que la estaban haciendo fantástica, como también a veces lo hacemos nosotros. Porque nosotros decimos, no, esa persona, ¿qué? Esa persona, yo lo he escuchado, esa persona no debe ser para salvación, si mire cómo es. Deberíamos recordarnos mucho de nosotros, cómo éramos nosotros antes. Se nos olvida, parece. Nosotros decimos, no, esa persona, ¿qué? No, esa persona es mala. Y parece que nosotros, el Señor a nosotros nos hubiese entregado las llaves del reino de los cielos porque somos una especie de aduana. Empezamos a ver quién puede entrar y quién no puede entrar. Porque nos distanciamos de la imagen, del sentir, del corazón del Señor. Que el Señor ama, que el Señor tiene compasión, que el Señor tiene misericordia, que el Señor se representa. No con ese sacerdote que vio al que estaba medio muerto y dijo, no, está muy jodida la cosa. Se fue, porque ese parece que está muerto, medio muerto. Pasó el levita, lo mismo. Está crítica la cosa. A este le robaron todo, lo asaltaron, lo dejaron tirado, está complicado. Pero pasó un buen samaritano. Hizo lo que los otros dos no hicieron. Le paso un dato. Los otros dos religiosos. Los otros dos que iban al templo.
Los otros dos que se congregaban, como usted y yo nos congregábamos, que estaban al servicio, no hicieron ese acto de compasión, ese acto de misericordia, pero apareció el buen samaritano. Lo ayudó. ¿Sabe qué? Y no solamente le extendió su mano y le dio la atención que los otros no le dieron, lo llevó a un lugar seguro. Pagó. Y dijo, cuídamelo hasta que yo regrese. Y cuando yo regrese, si te debo algo, te lo voy a pagar. A ese buen samaritano representa nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros somos llamados también a seguir ese modelo de buen samaritano. Y no importa, porque a veces nosotros decimos, ya estoy cansado ya de ayudar, he ayudado a tanta gente ya. ¿Y sabe cómo me han pagado? Eso pasa en otros lugares. Aquí no le ha pasado a nadie. Hay gente que dice, yo no ayudo más. Si mire cómo me ha pagado la gente, son mal agradecidos. Yo les di de comer aquí en mi casa, me dijo una vez un pastor. Aquí los tenía y mire cómo me pagaron. Usted no espere recompensa humana. Usted prepárese para recibir su recompensa de Dios. Haga la voluntad de Dios. Sea un canal, un caudal de amor para la gente, para esta sociedad que está tan carente. ¿Sabe de qué está carente la sociedad? De amor. Por eso que Jesús dijo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y le paso un dato. Cuando el Señor está diciendo ahí que el amor de muchos se enfriará, no está hablando de un sentimiento medio vago con el que habla el mundo. Está hablando del amor como parte del fruto del Espíritu. El amor que habla la Biblia en Gálatas capítulo 5. Cuando enumera todo lo que compone el fruto del Espíritu. No es el amor del concepto que tiene el mundo. ¿Y a cuánto hoy día se le ha enfriado ya el amor? ¿Cuántas veces ya estamos actuando con indiferencia? ¿Cuántas veces quizás la gente ya no cree a nuestra predicación porque no ve hechos que la respalden? Porque no hemos vuelto fríos. En una sociedad fría, en una sociedad competitiva, en una sociedad que es malagradecida, en una sociedad que es ventajista. Entonces, como que a veces la gente para protegerse, ¿sabe? Se pone como una caparazón dura. Y bueno, desde hoy para adelante ya es difícil que yo ayude a alguien. No, somos llamados a reflejar a Jesucristo. Y mire, imagínese para ir terminando esta escena. Yo me la imagino. Van ahí para pasar al otro lado y de repente viene esta gran multitud. Jesús vio lo que otros no vieron. Jesús vio que había necesidad. Jesús vio que había hambre. Y comenzó el Señor Jesús a saciar esa necesidad. Si usted lee esta historia en los 4 evangelios, usted se va a dar cuenta, y dice la Biblia, que Jesús les comenzó a enseñar muchas cosas. Ellos tenían hambre espiritual. Y les comenzó a enseñar. Jesús no tuvo problema en decir, bueno, hagamos una reunión más. ¿Cuál es el problema? Hagamos una reunión más. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Dice la Biblia, al comparar este texto, esta historia, este pasaje bíblico, como le digo en los evangelios, dice que Jesús sanó a los que estaban enfermos. ¿Cuánto tiempo le habrá tardado eso a Jesús? Si era una gran multitud, comenzó a sanar a los enfermos. Y después vino uno de sus discípulos a decirle, maestro, me parece que no estás viendo la hora. Van a cerrar el supermercado. No se lo dice así, maestro, la hora ya está. La multitud le dice, despide la multitud. ¿Sabe lo que dijo Jesús? No tienen necesidad de irse. Ustedes denles de comer. Se descolocaron. ¿Y nosotros cómo lo hacemos? Empezaron seguramente a ver las billeteras, ¿no es cierto? Las moneditas que habían. Y les dicen, si también sabían de matemáticas, no, maestro, ni con 200 denarios tenemos para alimentar a esta multitud. ¿Usted cree que eso se iba a quedar así?
No. La Biblia dice que es un muchacho que hace llegar a las manos de Jesús 5 panes y 2 peces. Podemos interpretar que es un adolescente o un niño cuando la Biblia habla de muchacho. Él hace llegar a las manos del Señor Jesús algo tan, entre comillas, absurdo. Imagínense usted ahí, tremenda multitud, con hambre más encima, porque siempre después de un culto da hambre. ¿Cuántos dicen amén? Sí, pues, ya Jesús le había enseñado muchas cosas. Habían algunos que andaban enfermos, los sanó. Si alguno andaba enfermo de la panza, los sanó, le da hambre a la persona. ¿No es cierto? Había que comer. ¿Y sabe qué? Le hacen llegar a las manos de Jesús algo tan poquito. 5 panes y 2 peces. Es una enseñanza muy profunda esta, porque ese muchacho corrió el riesgo de hacer el ridículo. ¿Qué era 5 panes y 2 peces? Si usted lo piensa lógicamente, no había cómo alcanzar para toda esa gente. Sin embargo, eso llega a las manos de Jesús. Jesús lo toma y Jesús nos da una tremenda lección que quiero que también hoy día nos llevemos. Primero, la compasión. Actuemos con compasión, seamos compasivos. El mundo necesita eso. Nuestras familias necesitan eso. ¿Sabe? Y Jesús toma eso poco. Y Jesús hace lo que usted y yo tenemos que hacer por lo poco quizás que tengamos. A veces actuamos al revés. A veces maldecimos nuestra realidad. A lo mejor lo que usted tiene es un trabajito, no un trabajo. Y hay gente que maldice eso. Estoy cansado con esta empresa. Estoy cansado en este lugar. Estoy cansado en esta casa. Estoy cansado con esta cama. Estoy cansado de comer lo mismo. Maldecimos nuestra realidad. Jesús nos enseña a ser agradecidos con lo poco. Toma esos 5 panes y esos 2 peces. ¿Sabe lo que hace? Jesús da gracia. Da gracia. ¿Ah? ¿Y sabe lo que sigue después? La historia usted se la sabe muy bien. Se lo pasa a los discípulos. Vayan muchachos, trabajen. Miren que han mirado mucho ya. Y comienzan a repartir. Comienzan a repartir. Comienzan a repartir. Y no se acababa, no se acababa, no se acababa. ¿Sabe qué? Comieron hasta que se saciaron. Y Jesús, que sabía que nosotros hoy día íbamos a estar hablando de eso, le dice, ¿sabe qué, muchachos? Junten todo lo que sobró. Trabajen. Ya comieron también. Sí, ellos juntan los restos. ¿Sabe qué? La Biblia dice que juntaron 12 cestas con los restos de algo que era poco. Jesús nos enseña a ser compasivo. Jesús nos enseña a ser agradecido. Jesús nos enseña a agradecer. A lo mejor eso un poquito, a lo mejor no es la vivienda que a usted le gustaría tener porque ni siquiera es propia. Pero dé gracias al Señor por eso. De gracias al Señor. A lo mejor llega justo a fin de mes y está ahí a fin de mes y a usted le gustaría no llegar hasta el día 30, sino que estar hasta el 5 que le llegara, pero llega hasta el 30. De gracias al Señor. Cuando tenga eso poco, a lo mejor que es su ingreso, tenemos muchos hermanos que sus ingresos son mínimos. A veces son pensiones, jubilaciones. ¿Sabe qué? Y usted puede decir, me gustaría tener más. Tome eso poco. Tome eso poco. Y dé gracias al Señor. Bendígalo. No comience con, pero es que no sé qué voy a hacer. Y los impuestos que están. Bendiga eso. Dé gracias al Señor. Y deje lo demás en las manos del Señor. Porque Dios puede hacer que eso poquito que usted tiene, usted comience. Vaya repartiendo. Vaya repartiendo. Vaya repartiendo y por ahí hasta el Señor le sorprende y usted diga, wow, ¿cómo es esto? Sí, el Señor esta semana nos ha sorprendido a nosotros. Esta semana. Estábamos nosotros organizando lo de la escuelita el miércoles después de la reunión. ¿Qué le vamos a dar a los niños? ¿Y sabe qué? Y nosotros ni siquiera habíamos orado por eso en realidad, así.
Y en estos días, no me recuerdo qué día, alguien llega acá, toca la puerta y justamente traía de esas cosas que habíamos estado conversando. ¿Sabe por qué? Porque en el cielo ya estaban informados, estaban al tanto. ¿Ve? Y esa persona que vino, ¿sabe por qué vino? Vino porque tuvo compasión, porque pensó, acá hay unos niños que le dan de comer, que necesitan. Y ¿sabe qué? Esa persona fue solución, instrumento de Dios. Eso fue lo que yo le escribí. Gracias por ser sensible al Señor. No congrega aquí esa persona. Gracias por ser sensible al Señor. Y eso no es todo. Con esto termino. El miércoles en plena reunión sentimos un estruendo. No como de un viento recio, por si acaso. Sentimos un estruendo. Va nuestra hermana Vane ágilmente a ver qué había pasado. No vimos nada raro. Pero después, ya al interior, vimos que se había quebrado un vidrio producto de un piedrazo. Bueno, estaba yo sentado ayer pensando y resignándome. Bueno, ya la próxima semana lo cambiamos, ya está, listo. Cuando de repente alguien viene. Alguien viene. Pastor, yo vengo a trabajar. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Sabe qué? Y no solamente instaló el vidrio, lo demás se lo quiero dejar a usted para que usted vea después las cosas que el Señor hace, porque sabe, hay gente que es sensible a la voz de Dios. Hay gente que no está encerrada en una burbuja diciendo, yo necesito que oren por mí, que vengan a verme, yo necesito, ¿sabe qué? Sino que hay gente que es solución a los problemas de otros. A mí, ¿sabe qué? Me marca tanto la historia de Job. Me parece que en el capítulo 42, porque antes de que el Señor restaurara, llegara la bendición a la vida de Job como nunca antes, porque el Señor lo bendijo más que al principio, Job tuvo que ser de bendición para otro. Y Job podía haber dicho, a estos tipos yo no los paso nunca más. Los consejos que me dieron, en vez de ayudarme, en vez de tirarme para arriba, en vez de darme una palabra de bendición, me echaron para abajo. Insistían en que yo tenía que haber cometido un pecado. ¿Cómo puede ser que alguien que hace las cosas bien le va mal? Y el Señor, antes de bendecir a Job, le dice, anda a orar por tus amigos. Yo no sé si el Señor nos dijera eso a alguno de nosotros, iríamos. Seguiríamos orando, háblame Señor, háblame. Como varias veces lo hacemos, ¿eh? No habla el Señor y como nos dice lo que no queremos escuchar, háblame que tu siervo oye. ¿No es cierto? Háblame. Y no me habló nada. Y me habló, pero no era lo que yo quería escuchar. ¿Sabe lo que hizo Job? Fue y oró por sus amigos. Fue solución, fue bendición. Y el hecho de haber sido bendición para otro, ¿sabe qué? Le abrió los cielos a Job. No se limite usted. Que su pobreza, a lo mejor usted dice, yo soy tan pobre, pero que eso no lo limite. A lo mejor de su pobreza abrir su mano, porque acuérdese de Jesús. Cuando habla de esa mujer viuda, que no es parábola, eso fue un suceso que Jesús estaba mirando. Viene una viuda y dio todo lo que tenía. Está en la palabra. Y luego Jesús dice que hablando con sus discípulos le dijo, esta mujer, ¿saben qué? Dio más que todo. Entonces que su condición no limite su mano para ayudar, para ser compasivo. A lo mejor usted ve que está alguien hambriento y tiene un pan, bueno, cómase ese día la mitadita del pan nomás. Y esa otra mitad, ¿sabe qué? Désela al que necesita. Y si tiene más, gloria a Dios, pues, gloria a Dios. Porque si hacemos ese ejercicio de lo poco que tenemos siendo compasivos, yo le aseguro, el Señor va a poner más en su mano. Va a poner más. Va a poder ser de bendición. Usted va a decir, mire, no sé cómo, pero las cosas me están rindiendo. No sé cómo, pero el Señor me está bendiciendo. Porque cuando tenemos una vida en bendición, podemos decir como cantábamos hace un momento, no me falta nada. Porque te tengo a ti. Póngase de pie, por favor. Oramos al Señor. Padre, gracias por esta tu palabra. Gracias, Señor, por este ejemplo tan grande, amado Señor Jesucristo, que tú nos das
que tú quieres, Señor, que seamos compasivos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Examínanos, Padre. No vaya a ser que nos estemos volviendo medio frío, indiferente. No vaya a ser, Señor, que hoy día a lo mejor alguna decepción que hemos tenido nos hizo endurecer nuestro corazón. Que no se nos olvide que tú enseñaste, Jesús, que hasta un vaso de agua tendrá recompensa. Amén. Señor, dado en tu nombre. Padre, nadie está tan limitado que no pueda ayudar, que no pueda tener un acto de compasión. Somos tus hijos, Señor, y si aprendemos a actuar, Señor, como tú nos enseñas en tu palabra, de seguro vamos a ver tu bendición, tu provisión en nuestras vidas. Yo te pido, Señor, que bendigas cada familia que está aquí representada, las familias que nos están escuchando por la radio. Gracias por esos hombres y mujeres que son hoy día testimonio fiel de lo que estamos diciendo. Cuando dicen, ¿sabe qué? Yo era pobre, pero el Señor me ha bendecido, el Señor me ha prosperado, hoy estoy bendecido. Padre, que aprendamos nosotros a ser agradecidos, a ser compasivos, porque el Señor de la iglesia, que eres tú, amado Jesús, eso nos enseña aquí a través de la palabra. A ser compasivos con el dolor, con la necesidad de otro, Señor, porque tú ya nos has capacitado, preparado para hacer solución. En el poderoso nombre de Jesucristo, te damos gracias por esta tu palabra. Amén y amén. Gracias, Señor.